Hola, en este video hablaremos sobre la vulnerabilidad del individuo al H1N1, es decir, la influenza. Explicaremos en qué consiste esta enfermedad y cuáles fueron los hechos que fueron aquí en México y algunos ejemplos de las causas. El virus H1N1 es una enfermedad altamente contagiosa que afecta en principios a cerdos. Esta es una de los varios tipos de enfermedades de influenza que afectan a estos animales. Los síntomas se manifiestan de forma similar a la gripe clásica: aumento de secreción nasal, tos o dolor de garganta, fiebre alta mayor a 38 centígrados, malestar general, pérdida de apetito, dolor en los músculos, dolor de articulaciones, vómitos o diarrea. Bueno, pues la influenza en México fue una pandemia de gripe que se inició en 2009 y inició el día 17 de marzo. Fue aquí en México y fue el primer país en reportar los casos en el continente americano y luego después en el mundo. La Organización de la Salud Mundial de la Salud registró que un niño de 10 años fue el primer caso de influenza que ocurrió en todo el mundo y no fue causada por contacto con cerdos. Además, no había viajado a México anteriormente. Los primeros casos de influenza se detectaron el 11 de abril de 2009 en el estado de Veracruz y se especula que el inicio de la pandemia que haya tenido como origen la condición de las granjas de Carola en el municipio de Perote fueron de ese estado de Veracruz. Al mes la pandemia se extendió por varios estados de México y luego en Estados Unidos y luego en Canadá para exportarse después al resto del mundo. Y pues ya en el 29 de abril del 2009 la Organización Mundial de la Salud clasificó el brote de gripa como un nivel de alerta 5, o sea que es una pandemia inminente. Hola, mi nombre es Sofía García y yo voy a hablar sobre el impacto social de la epidemia en México. Con el cambio del vórtice polar en la región de Norteamérica, gran parte del continente estuvo sufriendo grandes cambios en las temperaturas. Principalmente estas eran bajas. Junto con este cambio climático, el cual es provocado por la emisión de gases y la contaminación, factores que han dado como consecuencia el deterioro de la capa de ozono. Este fenómeno climático ha aumentado los casos de influenza en el país a finales de 2013 y a principios del 2014, aumentando a esto la epidemia registrada en 2009 a 2010 genera una ola de pánico por un nuevo brote. Y si recuerda que en dichas fechas los lugares públicos lucieron desolados. El observar a una persona en la calle con resfriado o gripe era motivo para alejarse de ella, pues se pensaba que podría ser influenza. Como ejemplo inédito nunca antes visto en el fútbol, por decisión de la Federación Mexicana de Fútbol y los respectivos equipos, fueron realizados a puerta cerrada los partidos de Pumas Guadalajara, América Tecos y Pachuca Cruz Azul. Se devolvieron las entradas de los boletos válidos para la jornada 15 del torneo, para que la afición no se viera afectada por la propagación de la gripe porcina en lugares de grandes concentraciones humanas. Asimismo, los 3 partidos fueron transmitidos por televisión abierta. También algún ejemplo fue que se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, en todos los estados del país, tanto escuelas públicas como privadas, hasta el 6 de mayo del 2009, fecha en la que daría el presidente el nuevo aviso de que se reanudarían las clases. Hola, yo soy Brian Misael Villarreal Segovia y les voy a hablar sobre la reanudación de actividades después de la epidemia en México.
Bueno, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dio un mensaje a la nación el 4 de mayo de 2009 con respecto a la reanudación relacionada de las actividades estudiantiles y las productivas del país, debiendo tener todavía en cuenta los cuidados higiénicos. La Secretaría de Educación Pública da el aviso del regreso escalonado de los estudiantes a sus diferentes niveles escolares. El día 7 de mayo de 2009, el regreso de niveles medio superior y superior, vocacionales, preparatorias, universidades y posgrados. Para el día 11 de mayo de 2009, el regreso de nivel básico, como primaria, secundaria, e incluyendo guarderías y preescolares. Okay. Mi nombre es Daniela Lizeth Santiago Vallejos y voy a hablar de la noticia que vino probablemente del centro oeste del país. En abril de 2009, cuando se dieron a conocer los primeros casos de virus de la influenza H1N1, se pensó inicialmente que la enfermedad había llegado a los Estados Unidos. Posteriormente, la elevación de pacientes con influenza en la capital de México y otros estados dirigió a sospechas a nuestro país como origen de nuevo y pernicioso virus de la influenza que se propagaba con rapidez. Sin embargo, nunca hubo la confirmación de que virus se hubiese originado en México. Se ha advertido sobre el papel importante que desempeña el tráfico mundial de animales que permite reunir en una región virus de otros continentes que, como en pandemia de 2009, se pueden combinar y crear nuevos virus. Por tanto, el virus H1N1 puede considerarse como el primero que se desarrolló por la globalización, ya que el tráfico intenso de animales ha causado que los virus de otras regiones se reúnan y una sola se hizo. Hola, buenas tardes. Estamos con la señorita Verónica Jazmín. Yo soy Marcela Rodríguez y pues le vamos a hacer una entrevista. Como recordarás, en el 2009 nosotros vivimos la epidemia del virus H1N1. ¿Tú te acuerdas qué edad tenías cuando ocurrió esta epidemia? Aproximadamente como unos 9 años. 9 años. ¿Llegaste a estar contagiado alguna vez? La verdad no, pero sí llegué a conocer personas cercanas a mí que estaban enfermas y la verdad es una enfermedad muy fea. ¿Recuerdas algo de lo que pasó en este entonces? Pues yo recuerdo que estaba en la primaria y fue una enfermedad muy fuerte. Hicieron también muchas campañas por lo mismo y hicieron muchas medidas de seguridad y las seguíamos todas para pues no contagiarnos. ¿Qué medidas de precaución tomabas tú? Pues lavarme las manos, usar gel antibacterial, tapabocas y cosas así. ¿Cómo y por qué crees que se originó la epidemia? Pues yo creo que fue por las granjas y toda la sociedad que hay ahí y empezó con los marranos o algo así. Ok, ¿por cuánto tiempo estuviste sin salir a las calles o a lugares públicos? Fue como, yo creo que fueron como unas 2 semanas. ¿Te quedaste con algún hábito después de haber vivido esa experiencia? Pues sí, la verdad sí. Fue como que me acostumbré a lavarme las manos siempre y usar gel antibacterial, bañarme unas Bueno, veces esto ha sido al todo día. por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nos dio bastante gusto. Yo voy a contar cómo viví, cómo fue mi experiencia en esa etapa. Empezando porque primero pues era un fin de semana normal y pues de repente anunciaron en las noticias que se suspendían las clases y pues obviamente como todo niño, porque en aquel tiempo yo tenía 9 años, como todo niño pues para mí fue una noticia muy feliz porque faltaríamos a clases por unas cuantas semanas, pero no sabía en realidad la razón de las vacaciones, por así decirlo. Y pues después mis papás me dijeron que era por una enfermedad, que hasta ahora, siendo sinceros, me doy cuenta que sí era algo muy grave, que por lo cual podías morir si no te lo diagnosticaban a tiempo. Entonces, pues
Me recuerdo que estuvimos mucho tiempo sin salir, más o menos como unas 2, 3 semanas. Recuerdo que cuando regresamos a clases, al entrar teníamos que usar gel antibacterial y después irnos a lavar las manos y después entrábamos al salón de clases, cada quien con su respectivo cubrebocas. Y también recuerdo que no podíamos saludar de beso a nadie, estaba prohibido ni despedirnos, nada. En pocas palabras, no tener contacto físico con nadie de los amigos. Y si pues hablabas con alguna persona era de lejos. Y pues con el paso del tiempo yo creo que fue como lo logró superar. De este tema pudimos concluir que la influenza marcó la historia de México, ya que la pudimos superar a pesar de que hubiera muchas muertes lamentablemente, pero gracias a esto se implementó la vacuna a dicha enfermedad, a dicho virus, para evitar un nuevo brote en México. Gracias.